días y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Arqueología al Día. En esta ocasión tenemos el placer de compartir la experiencia del arqueólogo Jesús Gerardo Franco, que nos va a hablar sobre un proyecto muy relevante y también un poco peculiar. Me refiero a los trabajos de investigación y excavación que durante los años 2010 y 2011 llevaron a cabo, junto con la colaboración y codirección de Antonio Hernández, en las trincheras construidas durante la Guerra Civil en los pilones de Rubielos de la Cérida. Bueno, decía peculiar porque el interés científico por el patrimonio de la Guerra Civil no ha mantenido siempre la misma intensidad y su estado de protección ha permanecido también en un limbo normativo hasta no hace mucho tiempo. En Aragón podemos contar con el año 2004 como punto de referencia, cuando a través del programa Amarga Memoria, promovido también por el Gobierno de Aragón, se comienza a considerar la necesidad de proteger e investigar este patrimonio tan interesante. Podemos señalar también que en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés se caracteriza como lugar de la memoria democrática de Aragón, entre otros, pues todas las obras de fortificación y vestigios de combates como los que vamos a ver hoy. Metodológicamente, también estos proyectos se encuentran perfectamente enmarcados en lo que denominamos arqueología del conflicto, que se dedica específicamente a la investigación a través de la materialidad de todos estos escenarios de conflictos, de guerras e incluso de represión en época contemporánea. Bueno, por último, señalar que este patrimonio, desde luego en España y también en Aragón, ha sufrido o se ha caracterizado por un aumento en el interés de las investigaciones exponencial en los últimos años y que desde luego parece que aún va a más. Y sin más preámbulos, pues vamos a conocer el proyecto de Jesús, el proyecto de las trincheras de Rubielos de la Cérida. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Hugo. Pues muy bien, por aquí, por Teruel. Pues la primera pregunta que se me ocurre, Jesús, es ¿cómo se inicia un proyecto de estas características? Bueno, pues lo cierto es que las trincheras de Rubielos de la Cérida eran relativamente conocidas en el entorno próximo y bueno, formaban parte de los vestigios de la Guerra Civil dentro de nuestra comarca, la comarca del Jiloca. Desde aquí, desde la comarca del Jiloca, donde de algún modo prestan o quieren dar importancia a este patrimonio que tienen en su territorio. Y de algún modo pues establece una especie de inventario de lo que aquí tenemos relacionado con la guerra civil, y dentro de este inventario deciden dar un paso más y de algún modo plantearse pues estas excavaciones. Bueno, realmente plantearse unas excavaciones, querían realizar algo, ¿no? Para poner en valor este Ajá. patrimonio de la guerra civil. Y entre todos, sin duda alguna, pues decidimos que estos vestigios, los de los pilones de Rubielos de la Cérida, eran sin duda alguna los más destacados por varios motivos. Uno, son, digamos que conservamos, o el estado de conservación es muy bueno, ¿no? O se conservaba bastante bien una cantidad de metros importante, estamos hablando de más de 480 metros lineales de trinchera, con lo cual pues, es un elemento destacado. Y además había otro factor importantísimo y era la cercanía a la carretera, ¿no? Pues Uh-huh. imaginaos pensando ya no solo en la excavación, que evidentemente la ayuda, es decir, si nosotros podemos acceder con vehículos a una distancia relativamente corta sin tener que hacer el esfuerzo luego de poder subir pues a un cerro, como suelen estar ocupados donde suelen ocuparse estos vestigios, ¿no? Que son en zonas elevadas. Aquí está en una zona elevada, pero donde la carretera está a escasos metros, de modo que prácticamente con un todoterreno podías llegar casi prácticamente a chocarte con los mismos, ¿no? Con lo cual Ajá. facilita los trabajos, y no solo los trabajos, sino algo que se estaba planteando a la vez, que era generar una ruta de los vestigios de la guerra civil en el Jiloca. Facilita pues el que pueda acceder la gente, ¿no? No solamente es los trabajos arqueológicos en sí, sino que también el posible visitante que venga a este territorio, que tenga un elemento más para poder contemplar, y de algún modo, pues si se facilita
esa accesibilidad, ese acceso, pues evidentemente permite que sean más los turistas que se acerquen al mismo. Este es, claro. digamos, este es el motivo por el que comienza el proyecto. El proyecto, digamos, se realiza, es en el 2010 cuando se está planteando. Y bueno, ya sabes, aunque posiblemente no sean los mejores momentos, porque los arqueólogos, pues ya sabes que nos gusta excavar en ciertas bonanza climática, ¿no? Digamos, que no haga ni mucho frío ni mucho calor. Pues bueno, aquí nos situamos de repente en que por temas burocráticos, por temas de dineros que hay que gastar, etcétera, pues empezamos el proyecto en noviembre de 2010, ¿no? Por eso nos juntamos 2 años, 2010-2011, porque realmente fue el final de 2010. Con la mala suerte que nos cayeron unas nevadas detrás de otras, y bueno, recuerdo las dos primeras que decidimos, por ejemplo, como historietas, ¿no? de la arqueología que nos suelen pasar, decidimos quitar la nieve porque veíamos que es una zona muy fría y veíamos que si se quedaba la nieve en el interior de las trincheras de lo que íbamos a excavar, pues iba a costar mucho que se fuera de allí porque el propio murete de contención pues estaba haciendo sombra y no se iba a derretir esa nieve así fácilmente, de modo que 2 veces decidimos retirarla, a la tercera ya decidimos que cuando se fuera de modo natural pues sería cuando excavásemos. Entonces ya es 2011 cuando se realiza la mayoría de los trabajos, y aunque sí que es cierto que es 2010-2011 cuando se excavan las trincheras y se pone en valor con esta señalización también de esta ruta de la guerra civil que te he comentado, pues hay otras dos actuaciones posteriores, que si eso pues también te contaré, que es en el 2013, debido a un derrumbe que hay de uno de los muretes, en una zona que Ajá. no se había intervenido, y luego en el 2016, gracias a un taller de empleo, taller de empleo Arqueogiloca, que también se coordina y se organiza desde la comarca del Giloca. De modo que realmente va a ser la comarca del Giloca la que decide y Ajá. además la que decide y la que se plantea en todo momento y que sigue muy interesada, aunque la última intervención ha sido 2016, sigue muy interesada en potenciar este tipo de Mm. patrimonio dentro de la comarca. Es el punto de partida, digamos, ¿no? De esta Exacto. iniciativa. Ese sería Muy el bien. punto de partida. Lo que se excavan, digamos, de esos 480 metros, se excavan unos 360 metros lineales entre el ramal central, que son 300 metros, y algunos ramales laterales que existen. ¿Vale? Entonces, calculamos unos 300 metros cúbicos de tierra que se sacaron Ajá. de allí, entre tierra y piedra. O sea, el trabajo fue importante, pero la realidad es que el resultado, como podéis ver en las fotografías, pues son espectaculares, ¿no? Porque uno se puede trasladar al momento de la Claro. guerra civil, en el momento en el que puede recorrer, como otros restos de esta época que se han restaurado y se han puesto en Sí. valor, puedes recorrer las trincheras por dentro y de algún modo te traslada a ese Claro. periodo. En- Eso parece un factor también bastante interesante y además que a mí me da la sensación de que a la gente le llama mucho la atención, ¿no? La cercanía temporal, porque claro, en arqueología estamos acostumbrados a hablar, pues a lo mejor de periodos que realmente es mucho más complicado hacer una traslación, ¿no? O imaginarte que estás, bueno, pues hablamos de periodos romanos, tal, o de hace 1000, 2000 años, tal. Sin embargo, en cuanto al patrimonio de la guerra civil, pues claro, mucha gente pues ha tenido un abuelo, ha tenido un bisabuelo ya, o incluso estamos hablando de sociedades que son muy similares a la nuestra, ¿no? Que prácticamente tienen una continuidad con nuestra época, con lo cual es mucho más sencillo poder retrotraerse, ¿no? Eso es un aliciente, ¿te parece? Sí, 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 completamente de acuerdo. El hecho de que abuelos o bisabuelos hayan participado en esta contienda y que incluso, pues eso, abuelos o padres han vivido las consecuencias que hubo de la misma, pues evidentemente es un factor importantísimo para acercarnos, ¿no? Y que de algún modo haya un interés especial en la sociedad por este tipo esta parte de la historia y directamente por el patrimonio que de ella surge. Aquí la realidad es que esta cercanía de poder atravesarlo, no solamente es, digamos, es el poder recorrerlo, sino que llama la atención cuando vas con gente, ¿no? a visitarlo, porque claro, aquí digamos que se excavaron 58 puestos de tiro.
prácticamente todos, me parece que hay uno que no tiene, con su tronera por donde los soldados disparaban, pero con su apoyabrazos para diestros todos, esa es un poco la curiosidad, ¿no? De algún modo cómo se conforman, cómo se construyen estas trincheras de un modo uniforme. Es cierto que en el adiestramiento, ¿no? Que es lo que significa militar, ya desde época romana lo que significa es hacer a todos diestros en parte, ¿no? Es que todos, porque está todo hecho para una persona diestra. De modo que, como digo, está la tronera con el apoyabrazos en el lado izquierdo para que apoyes el brazo encima del fusil y dispares con la derecha. En algunos de ellos han salido incluso un banquito en el puesto de tiro, con un solado de cemento elevado. Tenemos que tener en cuenta que si nos metemos en el contexto de lo que está ocurriendo, la historia para entender estas trincheras, digamos que Teruel no había ocupado en el primer momento no había tenido una importancia fundamental en el transcurso de la batalla. Digamos que son las columnas que vienen de Valencia y Cataluña las que de algún modo generarán esta frontera que va a ser más o menos, este frente que va a ser más o menos estable, ¿no? Entre ambos bandos, y que va a conformar, es muy estable tanto aunque hay ataques en la zona de Villel, en la zona de Bueña, y en el propio Teruel, con la primera y la segunda batalla de Teruel, pero va a ser bastante estable. De modo que se van a conformar unas líneas de trincheras, unas líneas de fortificaciones que se van a ocupar durante largo tiempo. De modo que, en este caso, todas las que tenemos en la comarca del Jiloca arregladas, las que forman la ruta, son del bando sublevado, digamos, pero tenemos también del bando gubernamental o republicano, pero que se conservan en peor estado, ¿no? Entonces nos incluyeron en la ruta por ese motivo. Pero la realidad un poco de todo esto, ¿no? Es que pues se genera como digo, ese frente que va a ser estable y que va a generar unas trincheras pues que, como digo, van a ser ocupadas a largo plazo. Estas trincheras, además, van a tener importancia dentro de dos batallas, pero fundamentalmente estas de Rubielos, en la batalla tanto de Singra, que son las dos batallas importantes que se llevan a cabo en este territorio, que son la batalla de Singra y la batalla de Alfambra, ¿no? En esta batalla de Alfambra, desde estas posiciones, no digo exactamente desde aquí, pero desde estas posiciones de la zona en la que nos encontramos, saldrá la última carga de caballería con éxito en la historia militar mundial, conocida, ¿vale? Yo no digo que en batallas que hayan puntuales en algún punto digamos, disperso, pues pueda haber existido otra, porque sí que es cierto que en la Segunda Guerra Mundial existen otras dos cargas, pero no tienen éxito, ¿no? En este caso, Franco intentando es la primera vez que hace una envolvente, además, pues rodeará todas las posiciones republicanas en Sierra Palomera y enviará a la caballería por el medio para conseguir un montón de prisioneros que se rinden prácticamente sin pegar tiro. Y en este contexto, y eso es importante para ver lo que nos aparece en las trincheras, estamos hablando, se decide esta batalla de Teruel, la conquista de Teruel y estas consecuencias de Singra y Alfambra. La batalla de Teruel empieza en diciembre del 37, Singra enero del 38 y Alfambra febrero del 38. El 31 de enero, bueno, es un momento de mucho frío. Es un momento de grandes nevadas que incluso deja incomunicados a las tropas que manda Franco desde el norte, desde Zaragoza, para intentar reconquistar Teruel, que había sido tomada por los republicanos. Y en ese contexto es donde es el último momento que van a ser ocupadas estas trincheras. Estas trincheras no van a ser atacadas, no tenemos restos, digamos, de conflicto, pero sí que fueron ocupadas hasta ese momento en el que se abandonan para proceder a esa batalla de Alfambra. Y los últimos momentos que encontramos, ¿no? Porque es un poco lo interesante, ¿qué materiales encontramos aquí? Encontramos muchísimos casquillos de bala, muchísimos. Entonces, claro, aquí la pregunta es, ¿qué hacen esos casquillos disparados en muchas ocasiones, otros sin disparar? ¿Qué hacen esos casquillos que nos encontramos entre los restos, ¿no? Dos pistas. Una, a cierta distancia de las trincheras encontramos latas de comida, que es sin duda el otro elemento fundamental que nos aparece entre los restos arqueológicos, con disparos, al que se le ha dado con uno de esos disparos.
Entonces, opciones que nos podemos plantear. Uno, están practicando desde los puestos de tiro que estábamos diciendo antes, cuál va a ser el alcance que tienen, hasta dónde podemos llegar, o incluso hacer prácticas de tiro, ¿no? Es decir, estamos aquí pasando el tiempo, no estamos siendo atacados ni nada, pues de algún modo seguimos practicando. Y la opción dos, encontramos estos casquillos junto a varias hogueras que encontramos en la parte de abajo, en los suelos de la trinchera, ¿no? Estas hogueras estaba, como digo, muchas ocasiones aparecían con los mismos casquillos ahí alrededor y con latas también de comida a su lado. Estos casquillos, ¿qué hacen? Posiblemente estamos hablando, como digo, de muchas nevadas, de mucha humedad, mucho frío. A lo mejor la pólvora, planteamos, la pólvora de estos casquillos de balas que no fueron disparados fueron utilizados para, de algún modo, fomentar o ayudar a pegar fuego a esos poca leña que tienen alrededor, que no es mucha, y que de algún modo les permitía pues poder aguantar el frío, ¿no? Tengo aquí incluso un texto que te voy a leer de un voluntario navarro del 31 de diciembre, para que es de la zona de Teruel, pero bueno, para que nos hagamos una idea de lo que podían sentir, ¿no? Me toca la primera guardia. A pesar del pasamontañas, no siento las orejas. Recuerdo otras nocheviejas en casa, todos juntos. Pienso en los míos y en lo que ellos estarán pensando en mí. Hay momentos en que el frío me va a hacer gritar y pienso que no voy a poder resistirlo. Es tremendo. Eso es lo que nos dicen. Y tenemos otros textos en el que nos indican qué es lo que hacen los soldados para pasar este frío. Se ponen periódicos y cartones de lo que tienen alrededor, se lo ponen en el pecho, entre la camisa y la carne, para de algún modo que sirva de aislante. Y por ejemplo, nos indican también, tenemos textos del bando republicano, en este caso, en el que nos indican que una de las constantes era por la noche tener hogueras encendidas, a pesar del peligro que eso podía conllevar de cara a ser visualizados, ¿no?, por el enemigo, pero para mantener constantemente, tener puntos de calor donde pudieran ir de vez en cuando los soldados y tener constantemente café caliente con coñac. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Para ir repartiendo entre la tropa. Y esto también lo encontramos en las trincheras. Encontramos restos de vidrio, numerosos restos de vidrio de Jerez, ¿no? Es en este caso lo que encontramos, pero que sin duda tendría el mismo efecto de entrar calor al cuerpo y de algún modo poder aguantar los fríos intensos de estos días de invierno que fueron. Tenemos testimonios de muchísimas amputaciones, ¿no? Debido Sí, a este frío. porque Jesús, esta cercanía precisamente también supondrá un superávit, ¿no?, en cuanto a documentación, claro, ¿no? Porque realmente hay muchos documentos, hay mucha información sobre la guerra, ¿no? Y supongo que también habrá que tenerla en cuenta y será por un lado una gran ventaja, ¿no? Que puedes tener textos casi de los soldados que estaban peleando, estaban batallando, pero a la vez también es un esfuerzo ímprobo, ¿no? Me imagino. Como bien dices, es el doble de esfuerzo en este sentido el poder obtener documentación. Es cierto que está muy trillada también, ¿vale? O sea, es un momento, estamos en lo mismo, en los que no hay que ir aunque existe todavía mucho inédito, muchas cosas inéditas, sí que hay muchos estudiosos ya, expertos en la materia y que de algún modo han ido recogiendo estos documentos. La cuestión es que en el momento en el que muchos de estos soldados escribieron sus memorias y que han sido publicadas o que han sido recogidas, ¿no?, por diferentes autores, pues nos ayuda mucho a poder, como decíamos, sentir lo que estas personas sentían, ¿no? El acercarnos desde un punto de vista casi con perspectiva histórica, ¿no?, para poder intentar sentir lo que ellos sentían o lo que ellos hacían. Pero esta documentación ya no solo escrita también, sino que en los propios restos, además de esas balas, de esos casquillos de balas que hemos comentado, pues he dicho también las latas de comida. Las latas de comida es espectacular porque lo que sale en la parte superior, digamos, lo que podemos ver en una prospección arqueológica de unas trincheras, suelen ser latas oxidadas que yo calificaba siempre de sardinas, quizá por la cercanía un poco al producto que tenemos, un presentismo actual, ¿no?, del producto que vemos en el supermercado. Sin embargo, en el momento que vas profundizando y vas encontrando restos de esas latas, resulta que te encuentras ya con la pintura todavía conservada,
con el nombre, la marca, de marcas que todavía existen en la actualidad y a las que incluso nosotros les enviamos las fotografías porque es una marca que todavía está en el mercado y que la encontrábamos ahí por si querían utilizarla o si querían Sí, indicarlo de sí, algún modo. interesante. Y sobre todo nos dimos cuenta de la cantidad de carne que comían enlatada. O sea, Ajá, hay muchísimas latas de carne de vacuno principalmente y muchas de ellas, bueno, del norte de España, pero muchas de ellas incluso que proceden de Argentina, ¿no? Entonces es cuanto menos curioso el mercado, ¿no? Y estudiar la economía, ¿no? Las claro. alianzas que pueda haber de unos bandos, otros, porque al final aquí los productos que encuentras, pues encuentras muchos productos alemanes, es Ujú, decir, al final cada bando tiene sus propios suministradores, por algún modo, y su comercio, además de que no debemos de olvidarnos que siempre el conflicto, siempre la guerra, ha motivado avances científicos y tecnológicos fundamentales, ¿no? Y una de ellas ha sido las conserveras. Las conserveras en muchas ocasiones se han visto influenciadas o han visto un crecimiento de su mercado precisamente y estudio de cómo conservar los alimentos precisamente en los conflictos, porque tenían que estudiar la forma de hacer llegar a un producto, en este caso algo vital como es la comida, más o menos fácil, más o menos fácil de consumir, fácil de calentar, fácil incluso de trasladar también para ajá, llevar al frente a los soldados, ¿no? Entonces elementos de este tipo pues es sí. muy curioso Muy interesante, ¿eh? Porque además, gracias a trabajos como el vuestro, a la arqueología en general, pues podemos darnos cuenta de que las guerras, las batallas, son mucho más que todo el sentido épico, etcétera, ¿no? Por el que se suele caracterizar, ¿no? Que es el día a día, es la convivencia, es la cotidianidad, es comer, es esperar horas y horas, ¿no? Aburridos, disparando a latas o haciendo lo que pudieran, o como decía Orwell, ¿no? Que realmente cuando la gente se imagina el, estos momentos esperando en las trincheras de unos soldados tal, y realmente las trincheras lo primero que te encuentras al llegar es un olor a excrementos espantoso, ¿no? O sea, es el día a día. Realmente podemos conocer gracias a los trabajos arqueológicos, que son por esa materialidad los que llegamos a poner la lupa encima de estos conjuntos, ¿no? Imagínate que encontramos Uh tres -huh. monedas que seguro, ¿no? Porque estaban en el interior de la trinchera, pues las llevaban los soldados y las perdieron en ese trajín de salir al frente cuando les mandaron las órdenes, que serían seguro precipitadas y tendrían que estar corriendo allí. Pues tres monedas del siglo XIX. O Ajá. sea, nos está dando idea o sea, a veces piensas que cada uno va a llevar en el bolsillo la moneda actual, ¿no? Pues en este caso llevaban monedas, una era de Alfonso XII y otras del gobierno provisional, pues eso, de los años 60, 70 del siglo XIX. Y posiblemente todavía al menos algún soldado las tenía, podían estar tendrían su valor, evidentemente, y podrían estar en uso. Son monedas de 5 y de 10 céntimos. Sí. O incluso otras cosas como encontrar, porque a veces yo incluso lo llamo así, ¿no? En seres de los soldados o no, ¿no? Porque encontramos una zapatilla de un niño. Anda. Uh -huh. Sabemos que entre los republicanos utilizaban, o había niños, ¿no? Que los utilizaban, además del típico tamborilero que podía haber o tal, incluso para enviar mensajes, ¿no? De mensajeros en la línea al frente, porque eran más pequeños, se veían menos, y eso Claro. tenemos constancia, documentos de que así lo dan. En la batalla de Singra mismo, pues aparece que el niño se acerca a la localidad para ir viendo a ver un poco medio espionaje y volver al frente, o sea, a las trincheras, y contar un poco lo que ha ido viendo. Ajá. Pero aquí en este caso quisimos pensar un poco, ¿no? ¿Qué posibilidades había que aquí hubiera niños? Y claro, nos lo planteamos con lo que nos contó la propia población de Rubielos, ¿no? Tenemos la suerte, además de que nuestros padres, nuestros abuelos o bisabuelos estuvieron en el frente, que es que hay gente viva todavía, ahora ya empieza a ser cada vez más difícil, pero en aquellos momentos cuando excavamos había gente viva que estaban vivos en el momento del conflicto. Y uno de estas personas de Rubielos que estaba vivo en el conflicto nos contó que él era el herido, no recuerdo el número, de la guerra, ¿no? Porque le dieron un certificado. Este niño
fue a las trincheras, como hicieron gran parte de los vecinos, a recoger. Nos indicaron, por ejemplo, que se llevaron las maderas que habían dejado por allí, los maderos que formaban los propios nidos de ametralladora Claro, de los numerosos que hay en estas trincheras, a recoger toda la ropa, incluso calzoncillos sucios que se habían tirado allí los soldados en el momento que preparan el petate para irse, pues todo lo que ya les sobra, esto es todo, sucio, ¿no? tal, lo tiran, porque encima les llevaron calzoncillos sucios para esta, o sea, perdón, calzoncillos limpios para esta batalla, de modo que es posible que algunos que estuvieran muy rotos los tiraran. Pues esta gente fueron a recoger esto y este niño, este señor que nos habló, le explotó una granada. O sea, alguien había dejado una granada, además hemos encontrado restos de granadas Lafite italianas, de nuevo unión con los bandos que te están ayudando. Y a este niño le explotó una granada de modo que no lo mató, pero sí que lo hirió, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que a lo mejor esta zapatilla de niño puede ser alguno de estos niños de Rubielos, del propio Rubielos, que pudieron ir allí y que de algún modo pues pudieron perder su Claro, calzado, ¿no? Y ahí tenemos ese zapato, esa suela de zapato de un niño. En fin, son pues curiosidades que sí, tenemos. me parece interesantísimo y además es un patrimonio que en Aragón prácticamente tenemos por cada esquina, ¿no? Hay cientos de kilómetros de trincheras y de vestigios de la guerra esperando todavía a ser descubiertos y sobre todo interpretados, ¿no? Porque realmente ahí los arqueólogos tenemos mucho que decir. Pues muchísimas gracias, Jesús. No sé si te queda algo más por añadir o algo más en este resumen tan, tan, tan gráfico que nos has hecho y tan interesante. No, yo simplemente indicar un poco lo que dices, todo lo que queda todavía por descubrir a Claro. nivel patrimonial del conflicto, que Ujú. este patrimonio que al fin y al cabo a nivel general el patrimonio, pero en particular el de la guerra civil, pues genera el patrimonio sirve, es un elemento fundamental en la construcción de una identidad cultural, ¿no? Generamos nuestra identidad siempre en contraposición de la del vecino, pero eso no quiere decir que vayamos a confrontarnos contra esa identidad, sino que tiene que ser todo lo contrario. Tenemos que generar nuestra identidad para respetar la que es diferente a Claro, la nuestra. Eso es lo importante. Y desde esta didáctica del conflicto, aportar evidentemente una serie de valores que tú bien sabes, además, por lo que has participado en congresos, valores democráticos, de derechos humanos, de cultura de la paz y también valores, es decir, al crear esta identidad, valores de conservación del propio patrimonio, ¿no? luego, Y evidentemente la importancia que tiene el patrimonio como elemento de mediación entre la historia, que es muy importante, que tenemos nuestros documentos, que genera una narrativa, pero nosotros generamos con el patrimonio y con las excavaciones generamos el escenario de esa narrativa y encima les damos elementos, como todas estas cosas que hemos ido hablando, para que sirva de mediación entre la historia y la sí, sociedad, exacto. ¿no? Y de algún modo Sí, que permita esa utilidad de cara, primero como elemento historicista, ¿no? Para los historiadores, para los arqueólogos, pero luego también para la sociedad en general, para que puedan disfrutar, sí, ver y que luego generen esta identidad que permita amar su historia y su patrimonio. Yo creo que esto es es muy el importante resumen de lo que hemos estado comentando. este factor pedagógico y didáctico que estás comentando y que desde luego todos los vestigios de la guerra e incluso de la represión, incluiría aquí a las fosas comunes, etcétera, Los hospitales, me los parece campos. que tiene una carga didáctica que no nos podemos permitir el lujo de dejar pasar y hay que aprovecharlo al máximo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias, Jesús. Y nada, te diría que a seguir al pie de la trinchera, ¿no? No, sí, ahí seguiremos y gracias sobre todo al colegio, ¿no? Por tener esta idea brillante, diría, de divulgar un poco lo que tenemos, lo que vamos haciendo, cosas más recientes, cosas más antiguas, como es este caso, y gracias a ti en particular, pues por estar ahí detrás del ordenador, de la pantalla del ordenador en este caso. Muchas gracias a ti y a todos los que participáis por compartir vuestra experiencia y vuestro tiempo con nosotros. Un abrazo, Jesús, y hasta Venga, pronto. hasta luego.